Calabozos y Dragones. Ok, si te digo, Isma, que la Tercera Guerra Mundial empezó con lo que pasó, el ataque de Irán en territorio israelí, que de eso se va a tratar el episodio de hoy, de Calabozos y Dragones, ¿tú qué me responderías? Porque hay mucha gente que me está diciendo, no, yo no veo que esto vaya a escalar, o sí, yo sí veo que esto va potencialmente a ser un conflicto a gran escala, o ya empezó porque ya hubieron por ahí disparos de diferentes países en un solo territorio, con un solo objetivo. Entonces yo sé perfectamente que el concepto más bien de lo que es un conflicto mundial, una guerra mundial, pues solamente tenemos dos ejemplos, o un gran ejemplo, como lo quieras ver, al menos en la época moderna y con el petróleo. Pero ¿tú qué me responderías a eso? Así de tu ronco pecho, antes de entrar en el análisis más profundo. Claro, yo diría que probablemente estaríamos equivocados en fijar tan precisamente un evento. ¿Y por qué? Porque me parece que no tenemos ahorita algo que nos da lo que denominamos el estudio de los acontecimientos, del desarrollo de los eventos o los cambios, que es la historia. Y ahorita estamos demasiado cerca, es como si tuviéramos una fotografía entre las manos y nos la pusiéramos a 1 centímetro de la cara, ¿no? Y tratáramos de observar algo. Y entonces vamos a ver algún tipo de, pues no sé, superficie, ciertos colores, quizá alcanzamos a ver algo borroso, precisamente porque no tenemos perspectiva. Sin embargo, en mi opinión, pienso que si después, en unos años, se empieza a escribir sobre esto, ya viendo ahora sí que analizado con el tiempo las variables, las formas en que se conectan los puntos, podríamos decir que en realidad comenzó con la expansión de la OTAN, tratando de, pues, apresar a Rusia de alguna manera geopolíticamente hablando, como que sofocarla. Porque finalmente lo que estamos viviendo hoy en el mundo no son hechos aislados, en mi opinión. Son hechos de reconfiguración global, geopolítica, de ahí que también la economía en todo el mundo en realidad esté pasando por un estertor, no sé si de muerte o de reconfiguración, que finalmente no es como que se va a acabar la economía, algo más surgirá, siempre surge algo más. Es la característica de la vida. Sin embargo, me parece que lo que sí vemos son cambios sistémicos fuertes, profundos, que están de alguna manera mostrándonos que se resquebrajó ya el orden mundial que bien conocíamos de las últimas décadas. Muy estable, con sus conflictos, con sus guerras proxy, ¿no? Estas potencias luchando una contra la otra, en, pues ahora sí que territorio ajeno, en países en medio del desierto, en Medio Oriente, o en países pues que significaban un polo de cercanía, como lo pudieran ser Latinoamérica para Estados Unidos, o un Cuba, ¿no? Con la crisis de los misiles. Sin embargo, me parece que lo que estamos viendo son tendencias convulsivas en la propia, pues, política internacional. Estamos viendo un cambio incluso en la diplomacia. Pues simplemente algo que nos evidencia que esto ya cambió bastante es que hace 10 años no nos hubiéramos imaginado a un Blinken pidiéndole a China que hablara con Irán para que le bajara los ánimos de hacer pues, algún evento que pudiera desencadenar otro más catastrófico, ¿no? Me refiero al ataque que se llevó a cabo. Nota aquí, Blinken es el secretario de Relaciones Exteriores, digámoslo así, de Estados Unidos. Sí, perdona audiencia, como que de repente uno ya se va con el rollo, ¿no? Pero efectivamente, entonces, hace 10 años, 15 años, no hubiéramos imaginado a un secretario, pues, de los Estados Unidos de ese nivel, ahora sí que el brazo ejecutor de las políticas realmente importantes del país, pidiendo, pues, pues ahora sí que la diplomacia china actuara para evitar una escalada en Medio Oriente. Estuviéramos viendo un Estados Unidos negociando, a un Kissinger, ¿no? Desplegándose inmediatamente para ir a calmar las aguas o para ir a negociar, para ir a poner unos estate quietos, que
de algo fue conocido ese señor, fue por tal cosa. Entonces, me parece que lo que estamos viendo es que si acaso estamos ya en la Tercera Guerra Mundial desde hace un rato, ¿no? Esto quizá lo veamos después, ¿no? Lo veamos en 10 años, 15 años, con esa retrospectiva. Ojalá que no se escale esto. Pero si llegáramos a decir que la hubo, que trajo pues evidentemente un desastre para la humanidad, como lo es una guerra a gran escala entre países con ejes, con un lado muchos países en un bando y del otro algunos cuantos más, pues sería catastrófico para lo que hemos conocido como evolución, ¿no?, de la diplomacia. Incluso podemos decir que parte de la diplomacia surge como respuesta justamente a las primeras dos guerras mundiales, como una estrategia política y legal, sobre todo, legalmente hablando, es una evolución del derecho entre las naciones para evitar esas confrontaciones que dejaran tantos muertos, que inestabilizaran la economía, etc. Sin embargo, lo que vemos es un estado suspendido de la ley. Es lo que podemos ver en el Ecuador, en el conflicto con México. Estamos viendo una suspensión de la ley justamente en el genocidio que Israel está perpetrando contra los palestinos en Gaza. Entonces estamos viendo una suerte de suspensión de la ley del derecho internacional, ¿no? Entonces, de esa manera creo que podríamos decir que en el momento en el que se entra un estado de emergencia supranacional o internacional del derecho que gobierna las naciones, por así decir, pues bien podríamos decir que entonces ahí se quebró el contrato social entre ellas y que entramos pues ahora sí que nadie se mete, habrá dos formas de entrar a la alberca a veces, ¿no? De cuerpo completo y a veces con los pies y de poco a poco. Y quizá ahorita, por como estamos viendo las cosas, es como estamos entrando de a poco, pero ya quizá estamos en la Tercera Guerra Mundial desde hace un par de años. Sí, y qué bueno que tocas este tema de las guerras mundiales y de que no estamos, o que ahorita está tambaleando el tejido del derecho internacional, porque justamente así es como comenzaron los conflictos mundiales pasados. Y yo sí quiero hacer, digo, ahorita con el mini recap que hiciste de la situación, de qué nos está llevando a lo que vimos, lo que convulsionó el resultado del ataque de Irán a Israel, cómo llegamos ahí a este punto. Quiero hacer una mini comparación para ver si podemos ver algún punto de semejanza, Isma, con cómo comenzó, pues básicamente lo que hoy conocemos como la Segunda Guerra Mundial, pero que en ese entonces no salían los medios, los periódicos a decir, esto es la Segunda Guerra Mundial, bienvenidos. No pasaba. Sí, o sea, empezó a tambalear ahí el derecho internacional cuando el pintor austriaco pues llega al poder a Alemania, se expande anexando a Austria, haciendo sus alianzas ahí muy bélicas con Italia, con Japón. Luego se anexa a Austria, perdón, ya lo repetí, pero quisiera decir que el único país que se puso en contra de esto fue México, dato curioso. Después de esto, pues anexa a Checoslovaquia y los Sudetes, y ahí es cuando Gran Bretaña y Reino Unido, entonces poderes europeos medio hegemónicos, medio débiles, pero hegemónicos al fin y al cabo, pues van y le dicen, ¿sabes qué? Hasta ahí te quedas, hasta los Sudetes. El pintor austriaco dice, sí, hasta ahí me quedo, hasta los Sudetes, hasta ahí nos quedamos. Y de la nada, que no tanto de la nada, sino que ya se veía venir, pues amanece un día, un 1 de septiembre de 1939 con la invasión a Polonia. Y pues se preguntan todos ahí, bueno, ¿cómo llegamos aquí, no? ¿Cómo llegamos a este punto? Pues fue una serie de eventos, de procesos, donde claramente se demostró el poco respeto al derecho internacional, el poco respeto a la convivencia sana entre pueblos, entre naciones, a cambio de pues obtener ganancias en medio de ambiciones políticas, en ese entonces raciales, y aquí pues incluso también con cierto tinte racial, pero ya no tan explícito, sino más escondido, hablando específicamente del genocidio, como bien dice Isma, que se está llevando en Gaza, y también de la visión que se tiene a nivel político en el partido persa, en el poder, sobre lo que son los judíos, que también es un tinte racial pues bastante desafortunado. Pues aquí vemos esos dos cócteles mezclados con lo que sucedió, mezclados con
con un Irán respondiendo después de casi 2 semanas a una violación de su soberanía, pues horrible, yo diría que más grave incluso en términos materiales al menos que la que sufrió México a manos de Ecuador con la invasión en su embajada, porque en términos materiales pues Israel bombardeó un consulado de Irán en Damasco matando a 7 personas adentro, o sea, ahí no fue poca cosa, no se puede valer en ningún ápice del derecho internacional, solamente en el de la seguridad, porque ellos decían, bueno, es que estas 7 personas eran objetivos altamente peligrosos de grupos terroristas. Y sí, pues puede ser cierto, obviamente, como les decíamos en el episodio anterior con Ecuador, pero aquí, pues obviamente atentó contra el territorio iraní y pues Irán, apelando a la Convención de Viena, se defendió, pero se defendió a una escala que al menos según las Fuerzas Armadas de Israel, pues no se esperaban un escenario así de grave. Por lo menos pensaban que iba a tener más protección, digamos, con el hecho de sus alianzas que tienen en Medio Oriente, que aquí es donde yo me defiendo en el hecho de que estamos en la antesala de una guerra mundial ya, porque pues al final Israel no se defendió solito. Su domo de hierro no hubiera sido capaz de detener los casi 500 aparatos que llovieron sobre cielos israelíes si no hubiera sido por los aviones de la Fuerza Armada de Estados Unidos, por la Real Fuerza Aérea de Gran Bretaña, los aviones de Francia e incluso los de Jordania, que ayudaron para que no cayeran de estos misiles y de estos drones explosivos en Israel. Entonces, pues obviamente aquí estamos viendo una serie de actores involucrados que ya se habían involucrado, pero que hoy, pues, bueno, hace unos días vimos todavía más explícitamente involucrados. Y pues obviamente estamos en vilo. Yo diría que todo el mundo está en vilo por saber cuál va a ser la respuesta de Israel. Y es ahí a donde quiero ir, Isma. Quiero ver si tú ves también semejanzas con esta época de la antesala de lo que fue la Segunda Guerra Mundial en su momento. Y también, pues tú, ¿cómo ves si podemos hacer un ejercicio un poquito prospectivo de qué esperar de acuerdo a lo que hemos visto pues en las últimas décadas con el comportamiento de estos países en esta región? Claro. Sí, mira, yo creo que mencionas algo que es bien, bien interesante y que damos por sentado. Dijiste, todos estamos en vilo y eso es lo más cierto. A diferencia de la Primera Guerra Mundial, la segunda y esta que estamos, pues, no sé si en la boca o en la apertura de, precisamente esperando, como que todos estamos ahí ya con el colon irritado, esperando precisamente a que de repente vemos fuegos aparecer en el bosque y se apagan o están ahí crepitando. Pero estamos esperando bien el fuego que arrase el bosque. Y creo que eso es lo que todos vemos como la latencia de una tercera guerra mundial, en el cual pues hay perspectivas y puede ser que ya haya comenzado, porque no. Pero lo que vamos es, creo que todos estamos esperando el hecho que diga, aquí comenzó, esta fue la escalada en donde de repente se prendió la pólvora y ya no paró, hasta las últimas consecuencias, ¿no? Tristemente. Pero en ese sentido, me parece que el gran diferenciador es que hoy tenemos una comunicación más inmediata y que de hecho esta guerra o esta suerte de eventos unidos, aunque parezcan muy lejanos territorialmente hablando, en realidad todos están imbuidos en una sociedad tecnológica al más alto nivel que nunca ha vivido la humanidad. Y no me refiero solo por el desarrollo armamentista de punta que tenemos hoy comparado contra la Primera y evidentemente la Segunda Guerra Mundial también, sino también el hecho de que la información es otra arena en la cual se está peleando esta guerra. La guerra que hay de propaganda de Israel queriendo convencer al mundo, por ejemplo, de que es moralmente justificable lo que está llevando a cabo, perpetrando un genocidio atroz, que incluso Joe Rogan ya salió a decir, este gran famoso podcaster, y pues toda una referencia en la cultura pop de los Estados Unidos respecto a estas teorías, si quieres, de conspiración o no, porque también me parece que resulta una pieza crítica de la cultura pop para que la gente en Estados Unidos despertara a ciertos temas y no nada más como un loquillo ahí de la calle, ¿no? En donde dices, ay, está inventando cosas, dice que viene el apocalipsis y en realidad solo se nubló el cielo. Pero efectivamente eso nos dice mucho.
Nos dice mucho que una de las figuras muy, muy relevantes de los Estados Unidos abiertamente ya haya llamado genocidio a lo que está ocurriendo justamente en Gaza con los palestinos y que Israel está llevando a cabo. Eso no hubiera podido ser posible en la Segunda Guerra Mundial, mucho menos en la Primera, donde incluso estas formas de comunicación era lo de las palomas mensajeras, si bien recordamos. Telegramas Hoy, incluso. exactamente, hoy estamos ante una inmediatez de la información, característico evidentemente de una sociedad de la información, porque somos una sociedad tecnológica, y partiendo de ahí, la guerra más punzante es la de los medios de comunicación, pero ya no solo los tradicionales que pueden incluso manejar los estados, ¿no? Por ejemplo, RT Noticias, el cual es el Russian Today, que evidentemente tiene una influencia del gobierno ruso, o Al Jazeera, que también tiene ahí una influencia pues, bastante tirándole al tema islámico, musulmán, y se cargan, editorialmente hay carga, ¿no? De forma natural es lo que pasa. Entonces, no es que todos estén tratando de vender humo o que estén tratando de engañar a la gente, sin embargo, lo que sí podemos ver es que a través de estos medios de comunicación, pues digamos los buques insignia de medios de comunicación de cada país, están tratando de vender una narrativa para obtener el apoyo de la gente y el consenso social que se requiere en un país para ir a la guerra. Te lo dejo muy fácil, Mau. Hace, creo que cuestión de ayer o hace, no sé si un par de días, pero acabo de ver la entrevista que se le hace a David Cameron, primer ministro de Reino Unido. ¿Qué tal? Le dicen, oye, pues ¿cómo ves lo de Irán? Y dice, no, pues fue una acción que no tiene ninguna justificación, fue excesiva, puso en peligro a mucha gente. Lo estoy parafraseando, porque simplemente voy a arrojar la idea general, pero dice que con todo ese enjambre de drones y de misiles y etcétera, pudieron haber muerto miles de personas. Es decir, está jugando con la metáfora de un futuro que nunca llegó ante una respuesta que efectivamente tuvo una causa de guerra. ¿Por qué? Porque fue atacado primero la embajada y mataron gente dentro de la propia, perdón, el consulado en Siria de Irán. Entonces tiene una causa de guerra Irán para poder responder a la agresión. Eso es derecho internacional, ¿no? Eso no es un acto barbárico, está establecido y estipulado justamente y por lo tanto pues es legítimo y es legal. Pero lo que estamos viendo aquí es cómo se trata de moralizar, ¿no? La acción, esta dialéctica en donde yo hago algo y tú respondes, pero cómo aquellos países son los barbáricos, ¿no? Los que responden con excesiva fuerza, de forma brutal, como terroristas, etcétera. Y después, muy inteligentemente, la entrevistadora le dice, bueno, y si hubiera sido el caso de Reino Unido y lo hubieran atacado, ¿qué hubieras hecho? No, hubiéramos atacado con toda la fuerza, ¿no? O sea, casi como esta reacción natural de cualquier político por decir, no, a mi tierra nadie la toca, evidentemente es lo que se tiene que hacer. Y hubiéramos respondido con toda la fuerza y le dice, oye, pero ¿qué no es lo que acaba de hacer Irán? Como un estado soberano, al mismo nivel en el concierto de las naciones que cualquier otro país. Sí, pero no. Y entra en una confusión y como que dijo, híjole, ya me pusieron en la jaula, ¿no? ¿Cómo me salgo de aquí? Exactamente. Entonces, es muy evidente cómo justamente en Occidente se está narrando algo que no corresponde al análisis neutral y objetivo de las cosas. Y me remito otra vez a lo que Karl von Clausewitz dijo alguna vez. Dice, la guerra no es simplemente un acto político, sino un verdadero instrumento político, una continuación de las relaciones políticas, una gestión de las mismas por otros medios. Y cuando precisamente las relaciones políticas en el derecho internacional, es decir, la diplomacia, pues se agotan, vienen los ataques armados, ¿no? Viene la guerra. Y en ese sentido, lo que estamos viendo en Medio Oriente son países que están tentados a ser arrastrados por Israel, porque precisamente este ataque fue en territorio sirio, que no es del agrado tampoco de Israel, en donde también se ha intentado bordear, digamos, y arrastrar al Líbano también a la guerra en pasadas semanas y meses. Lo hemos visto como Líbano no ha respondido, pero hay una suerte de toqueteo o esta forma en que Israel dice, a ver quién prende la mecha, ¿no? Pero yo ofrezco el fuego. Y entonces, justamente eso es lo que tenemos que observar como en lo macro, me parece. O sea, en el análisis general de las cosas, lo que estamos viendo o estamos por ver es que hay timing.
también en la guerra y evidentemente porque es un instrumento político. Es muy importante el timing. Yo creo que vimos a un Irán calcular, vimos un Irán reaccionando, pero no de forma explosiva, como alguien cero calculador. Yo creo que midieron muy bien, tardaron tiempo en planear, incluso la acción pudo haber sido una orden de 15 minutos, pero no, porque estaban calculando el escenario, estaban midiendo la temperatura del ambiente. Y después de casi una semana responden una semana. Entonces, mínimo que vamos a esperar de Israel, porque aquí Irán muy inteligentemente dijo, prácticamente fue un te tuve que contestar, porque yo también aquí tengo una gente que no se va a estar quieta y donde yo voy a perder autoridad si no respondo de una forma sustantiva, en donde como nunca había respondido antes, desde mi territorio hacia el tuyo. Pero tú tienes la última palabra. Y entonces aquí muy inteligentemente Irán lo que hizo fue pues, tomar el sartén por el mango y decir, si tú Israel vuelves a atacar, entonces evidentemente tú buscaste algo. Ius Belus. Ius Belus. Entonces tú realmente estás buscando la guerra, estás buscando escalar la guerra y en ese sentido va a quedar evidenciado Israel como un Estado que no solamente está perpetrando ese genocidio a todas luces y en vivo y en directo en redes sociales, sino que además está tratando de escalar una situación totalmente volátil, el Medio Oriente, a un extremo que ni siquiera podríamos imaginarnos, porque aquí en cuanto entre un país, seguramente China o Rusia, dígase Irán, China o Rusia tendrían que tomar una postura firme conforme se vayan evolucionando las circunstancias o los eventos, evidentemente no de inmediato. Pero sabemos con quién va a estar Rusia y sabemos con quién va a estar China. Y no van a estar del lado de Israel. No. En ese sentido, estamos hablando de potencias militares y estamos hablando también de potencias económicas que están ya en común acuerdo de manera formal por un tratado que apenas se firmó hace, no me acuerdo si un par de años o hace año y medio más o menos. En ese sentido, lo que podemos esperar es justamente seguir tensos y seguir esperando a ver si la respuesta de Israel, que se va a venir en los siguientes días, es diplomática precisamente, apegada al derecho internacional, donde no se va a decir, oye, perdóname, me equivoqué, absolutamente no va a pasar, pero sí dejar el asunto zanjado en que, pues bueno, no mataste gente, te desquitaste, te la concedo, yo maté gente tuya, tú no te llevaste a nadie de mi casa y se acabó y bueno, fue un episodio más de lo que se está viviendo ahorita en Medio Oriente, ¿no? Y así va a quedar anecdótico, obviamente en el registro para la historia, esto es histórico, la reacción de Irán es histórica totalmente. Sin embargo, creo que es todavía más importante y va a ser todavía más histórico lo que también haga Israel, porque es esta suerte de dialéctica de la guerra. Sí, sí, Israel tiene, a mi parecer, la oportunidad de parar en seco esta escalación, claramente. Y pues en cuestiones de escenarios, la verdad es que yo supongo, digo, estábamos platicando antes del episodio e Isma, creo que coincidimos un poquito aquí. Creo que Israel no se puede permitir no responder de una forma por su situación particular, porque en el cálculo geopolítico, pues tú tienes que, así como Irán, que tuvo que contestar ante la clara violación en su consulado, en su territorio, en su jurisdicción, pues aquí Israel también se ve obligada a contestar, y yo diría que mucho más que Irán. Yo diría que está más obligada que Irán porque Israel como Estado, digamos, en cuestión de su espacio, pues sí está mucho más vulnerable en Medio Oriente con respecto a Irán, porque, a ver, o sea, Israel está rodeado por países que son fuertes, o sea, son hasta cierto punto peligrosos militarmente, sobre todo Irán, pero pues también no estamos hablando de solo países, sino también de proxies que está financiando Irán, lo sabemos desde hace mucho, llámese Hezbollah en Líbano, llámese el mismo Hamas, incluso las facciones, los Houthis en Yemen, las facciones de Irak, perdón, que están ahí muy extremistas, y estas pues son agentes que no son estados, entonces no están sujetos a seguir el derecho internacional. Y si Israel en este momento no calcula una respuesta que sea lo suficientemente coercitiva para que estas
así los países como Irán, países como Irak, digamos, el gobierno en sí, como Siria, a que le respondan, si no hace nada, no solo se arriesga a que ellos vuelvan a repetir este tipo de acciones, incluso sin causas, aprovechando alguna coyuntura, sino que también se arriesga y sobre todo se arriesga a que un grupo de estos que no responden al derecho internacional, que tienen esa flexibilidad para hacer el mal, por así decirlo, a que los ataquen de alguna forma, porque estaría demostrando pues debilidad hasta cierto punto. La pregunta aquí es hasta dónde es el cálculo de hasta dónde va a llegar la gravedad de su respuesta. Y es precisamente lo que nos tiene en vilo. Adicional a esto, acuérdense que hay un conflicto abierto en Europa, que no se les olvide. hay una guerra en este momento así declarada entre dos estados europeos. Bueno, uno euroasiático, uno europeo. Sumado a esto, pues se añade un polvorín más, que yo diría que es un polvorín mucho más grande, que lleva años cocinándose ahí. Y como les decía en alguno de mis videos anteriores, pues a mí me apesta este escenario a que es una calma antes de una tempestad importante, porque por todo lo que ha pasado, sí, del ataque y demás, pero durante este tiempo que hemos estado esperando una respuesta de Israel, pues han habido ahí señales, ¿no? Han habido señales como que, por ejemplo, en la cuestión financiera, para los que les guste estudiar los mercados, pues el petróleo se está apreciando más. Tal vez no escaló a un nivel dramático como algunos vaticinaron a inicios de esta semana, pero sí está creciendo. Por lo mismo, pues crece también el dólar, obviamente. Esto a quién le ayuda, pues obviamente Estados Unidos. Pero también han pasado otro tipo de cosas. Por ejemplo, se han registrado movimientos importantes de las Fuerzas Armadas de Irán hacia sus fronteras que colindan con Arabia Saudita, que recordemos, Arabia Saudita es un país que trae esta enemistad con Irán por su interpretación del Islam, básicamente, y por muchas cuestiones políticas, culturales, pero más que nada basadas en la religión, diría yo, y en los aliados que ambos tienen. Pero también no solo pasó esto, sino que también potencias europeas como Reino Unido, como Francia, incluso Países Bajos, han pedido a sus ciudadanos que tienen en Irán, porque tienen oficinas de negocios en sus capitales europeas con Irán, que abandonen ese país ante la posible o latente respuesta que pueda tener Israel, porque saben perfectamente que Irán, pues sí tiene una capacidad de fuego importante, pero está hasta cierto punto desactualizada comparada con la de Israel, que es más moderna y que aparte pues tiene el apoyo por ahí de fuerzas occidentales con armamento moderno. Entonces estas señales son como foquitos rojos, digamos, de que en cualquier momento este motor podría estallar. Sí, efectivamente. Yo creo que también hay que leer el contexto geográfico, que es importante para explicar esto. Pues de alguna manera Irán no está al lado de Israel. O sea, evidentemente está en medio de ellos Irak. Todavía tendrías que atravesar, Jordania, Siria, ¿sabes? Sin embargo, pues Irán es una potencia en sí misma. Recordemos, uno de los países que son los mayores productores de petróleo en la OPEP. Y también pues tiene grandes reservas. Sigue siendo muy importante el poder que tiene Irán, al igual que Arabia Saudita. Sabemos que Arabia Saudita ha jugado un papel pues occidentalizante de estabilización en la región, lo mismo que Jordania. Creo que es muy importante recordar que justamente del rey Abdalá II de Jordania y el régimen que se mantiene ahí mismo es un territorio que ha permitido que cuando fue la guerra en Siria pues hubiera un desahogo también de refugiados. De alguna manera Jordania es muy occidental, pero es un país bastante estratégico, pues evidentemente porque es una zona buffer o es un país que está en medio pues de unos enemigos que están potencialmente muy cerca para Israel, ¿no? Entonces, Jordania pues finalmente resulta ser como una suerte de territorio escudo para Israel. Lo mismo es que también de eso se ha aprovechado inteligentemente el país y el régimen, pues para hacerse de recursos europeos, para hacerse recursos, pues evidentemente también anglosajones, y mantener una suerte de paz, ¿no? Con Israel,
Es un país pues que tiene también su capacidad militar, evidentemente todos los países de la región lo tienen que tener por la situación que se ha vivido desde hace ya muchas décadas. Sin embargo, creo que es un país mediador, entre comillas, porque no le gusta estar metido de ningún lado y tampoco le gusta declarar con quién se iría si hubiera un conflicto como tal, ¿no? Entonces, yo tuve oportunidad de estar justamente hace unos años ahí en Jordania, un país que me encantó, Amán, en la capital, disfruté muchísimo. Eh, y me fue muy choqueante cuando me llegué a hospedar con el que fue mi jefe en ese momento. Yo trabajaba en Emiratos y pues fuimos a un evento de la ONU. Y de verdad, el tema de llegar a un país donde recientemente con Yasser Arafat y todo este tema también como de convulsión que hubo en los 90s, en el 2000, en la región, el hotel donde te hospedabas, porque pues es donde regularmente llegan los diplomáticos y pues figuras importantes a la capital, Amán, eh, pues tiene una suerte de seguridad que solo puedes ver a veces en las películas, ¿no? Porque puede haber ataques terroristas y entonces antes de accesar salen unos picos, ¿no? Del suelo pues para ponchar las llantas. Los vidrios son especiales, por ejemplo, por si hay un bombazo afuera, pues no atraviesen, no rompan los cristales. Eh, y pues todo se ve demasiado sólido, ¿no? Porque precisamente atravesaron una época de mucha convulsión pues, social, política, extremista, y de alguna manera creo que eso también sigue latente, ¿no? No porque vaya a haber ataques o así. Sí, tenemos que considerar, si bien ahorita no vemos algún ataque específicamente en nombre de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Gaza, sí recordemos que hubo un intento de panarabismo antes de la década de los 70, que duró precisamente unas 3, 4 décadas más o menos, y que lo que se buscaba era unir a los países pues árabes en esta suerte de exactamente con Nasser. Recordemos que fallece Nasser, luego llega también pues ahora sí que su heredero, y la guerra del Yom Kippur pues se lleva a cabo en 1973, ¿no? Ya muerto Nasser, y fueron 18 días pues de una guerra express, digamos, en donde precisamente Siria, por un lado, al norte de Israel, y Egipto, por el otro lado, pues deciden atacarlo al mismo tiempo. Entonces, esto no es extraño. Ya Israel ha recibido ataques simultáneos por varios países, digamos, quizá no del nivel y potencia que tiene Irán, pero sí son países agraviados. Recordemos que hace no mucho esa guerra en Siria que pretendía pues justamente pues tumbar al régimen sirio, ¿no? Pues resultó ser un fracaso, ¿no? Bashar al-Assad no fue el caso, pues ahora sí que ejemplar, que se buscaba también establecer, como sucedió con Gaddafi en Libia, para tumbar ese régimen, instaurar un régimen democrático y quitarlo del poder. Recordemos que incluso Rusia llegó y protegió a Bashar al-Assad. O sea, Rusia aquí iba a actuar porque Rusia también está en esa área de influencia. Ubicando a nuestra audiencia, pues Rusia no está tan lejos tampoco, ¿sí? O sea, evidentemente Turquía tiene mucha más influencia porque habría que pasar por Turquía y está junto a Siria, y pues bueno, Turquía sí es de alguna manera también el gatekeeper, por decir así, sí, ¿no? Como que el cancerbero de Europa con Medio Oriente, y pues de alguna manera también un poco occidental, pero también se mueven sus propios intereses. No debemos de olvidar que al final fue un imperio, el Imperio Otomano, ¿no? Y que justamente es un territorio bastante extenso, con una capacidad también política importante en la región, y pues por su ubicación geográfica es demasiado importante para los intereses de muchos países. Y pues bueno, aquí yo creo que no le convendría a nadie que esto tronara. Egipto se está consolidando como uno de los mercados emergentes mejor posicionados en el mundo, de hecho. No creo que esté interesado en una guerra, honestamente. Y bueno, hay otros países que sin duda, como Siria, pues están todavía agraviados, están ahí pues latentes, digamos, las acciones que se llevaron a cabo hace unos años por parte de Occidente,
para tumbar a Bashar al-Assad y acabar con ese régimen. Pero sobre todo recordemos que históricamente Irán pues ha fungido como esta suerte de dialogante contestatario discursivo de Occidente y de los Estados Unidos como si fuera el demonio del mundo, ¿no? O sea, sí hay ahí un discurso desde el gobierno propiamente dicho, que es no sé si extremista, pero sí bastante confrontador, como no hay ningún otro país en esa región, ¿no? Entonces... Ni Rusia, diría yo. No, o sea, yo creo que sí es un país que se sabe paria, porque fue aislado de alguna manera a través del discurso y etcétera, que ha sido asociado y que efectivamente tiene nexos también con grupos radicales de la propia región y que tiene el potencial también de activar esas células en algún punto, sin tener que meter las manos. Entonces eso es importante, porque puede dar lugar al terrorismo en algún punto, ¿no? Recordemos que el que haya una guerra en esta escala tampoco exime que haya, digamos, que rebotes o ecos de eventos aislados, por así decir, pero de carácter terrorista en continente europeo o en otro tipo de ciudades que son más pro-anglosajonas, ¿no? En ese sentido, pues yo creo que es importante reconocer que también está fresco el tema de los hermanos musulmanes, ¿no? Que fungieron también un papel importante en la primavera árabe, en el Egipto incluso. Entonces, hay mucho en juego, ¿no? Hay mucho en juego porque hay muchos intereses, incluso cada país tiene sus propios golpes internos en cuestión política. Todos esos países han sufrido de alguna manera, o no sufrido, pero han tenido gobiernos y regímenes un poquito más autoritarios de lo que estamos acostumbrados en Latinoamérica o en Europa mucho menos, y también pues altamente militaristas. Entonces creo que el hecho de que Irán sea también un país pues de alguna forma teocrático, un régimen que es militar y teocrático al mismo tiempo, más político, sí lo convierte en un enemigo peligroso, y lo sabe Israel y lo saben los Estados Unidos, y también por eso lo que se hizo en Libia con Gaddafi o lo que se intentó con Bashar al-Assad en Siria no se ha llevado a cabo en Irán, porque saben de qué se están hablando y saben con quién se están metiendo. Sí, y me gustaría también que hiciéramos hincapié en que todos los conflictos pues tienen o se pueden ver desde diferentes niveles de análisis. Ahorita estamos mucho en el tema macro, pero como bien dice Isma, cada país tiene su propia convulsión interna que también, a mi parecer, aviva bastante la latencia del conflicto y también pues nos deja ver que hasta cierto punto, obviamente no tanto, pero hasta cierto punto es una especie de lucha política de egos, diría yo, porque si vamos a ver a cada mandatario de los países que están ahorita pues más sonados en esta serie de noticias, pues son mandatarios que están en el entredicho, que están en peligro políticamente, internamente hablando. Netanyahu, en Israel, hablando específicamente de Netanyahu, él en su momento pues estuvo bastante cuestionado por la incursión, primero por la inacción ante los ataques del 7 de octubre, porque pues se les hacía inaudito a la población, con justa razón, cómo es que el Mossad de Israel, esta poderosa agencia de inteligencia, no se dio cuenta que iba a pasar este ataque, cómo dejaron pasar a cientos de miembros de Hamas en moto por la frontera, cómo no los vieron, y pues ahora también súper cuestionado, no solo a nivel internacional, sino también adentro del propio Israel, sobre su actuación en Gaza. Por el otro lado tenemos en Irán pues al ayatollah, obviamente a Khomeini, que es pues este mandatario que también está en cierta turbulencia política recientemente por los temas de violencia, sobre todo de género, que se vive en Irán, muy latente. Hay un machismo que pues ya ni siquiera es machismo, ya es misoginia, ya es donde se han apedreado literalmente hasta la muerte en plazas públicas a mujeres que han intentado pues alzar la voz en contra de este régimen que sí apabullea sus derechos políticos y sociales por allá, y pues también la funada, si le queremos decir así, en términos centennials, que ha tenido Irán a nivel mundial desde que quiso hacer su programa nuclear. Y pues no solo eso, tenemos por ahí en Jordania al rey Abdalá, que como bien dice Sisma, es un personaje pues bastante peculiar. A mí me gusta decir que es como el hijo perdido de Putin con Donald Trump, porque es un personaje que, por ejemplo, cuando fue la guerra en Siria,
Él se subió a un caza para bombardear él mismo desde el caza a posiciones de ISIS en Siria cuando estaba ahí el grupo terrorista. Y hoy, por ejemplo, bueno, ahora que fueron los ataques de Irán, su hija estuvo, la princesa más que nada, estuvo presente en uno de los aviones combatiendo a los vehículos no tripulados aéreos de Irán. No solo eso, pues también tenemos obviamente en Irak a este régimen que está, bueno, este gobierno que está pues bastante en peligro debido a las incursiones de las facciones armadas extremistas que financia Irán adentro. Tenemos el buffer de Arabia Saudita con el régimen de Mohammed bin Salman, que pues quiere por ahí seguir pareciendo occidentalizado, pero tiene sus propios escándalos de corrupción adentro en Arabia Saudita. También tiene cierta lucha de género, tal vez no tan grave como la que hay en Irán, pero sí considerable, significativa. Y pues también tenemos por ahí obviamente a los Assad en Siria, que serían obviamente aliados de cualquier cosa que el ayatollah decida. Entonces pues sí tenemos convulsiones políticas internas en estos países que obligan, o que más bien favorecería el hecho de a los gobernantes, les favorecería que hubiera cierto enemigo externo, como para desfogar un poco la preocupación, la opinión pública hacia este enemigo externo, que es la vieja caja china, que hay un país vecino de México que lo usa muchas veces, lo ha usado. Y que esa es otra. ¿A quién precisamente no le interesaría que un conflicto escale? Y quien es que ha buscado que Israel no responda de una forma pues terrible, cuando ellos sí lo harían, es Biden. Es Biden precisamente porque en esta época de elección, de preelecciones en Estados Unidos, pues el hecho de que Estados Unidos se vea arrastrado a una guerra por sus acuerdos militares que tiene con Israel, le pegaría o le daría la estocada final, yo creo, a los demócratas en Estados Unidos, porque justamente el discurso de Trump es decir, si yo hubiera estado en el gobierno, Irán nunca hubiera atacado a Israel. Esto se hubiera evitado, que tal vez no hubiera pasado, ¿no? Al final se basa como Cameron en algo que nunca sucedió, pero pues sería la estocada final para los demócratas. Entonces sí veo por ahí muchos intereses que se contraponen en cuestión de los mandatarios, que al final pues son los que deciden si atacar o no, son los que tienen el poder de decisión de apretar el botón de ataquen o no ataquen, ¿no crees? Sí, efectivamente. Y también no olvidar, o sea que creo que esto es muy importante, que precisamente el año pasado, si no mal recuerdo, por ahí de estas fechas, mayo más o menos, también se reanudaron las relaciones por auspicio de China entre Arabia Saudita e Irán, lo cual en las últimas 4 décadas pues había habido una tensión tremenda, lo que había provocado también un aislamiento de Irán económicamente hablando, se había visto debilitado también, porque Arabia Saudita pues tenía el auspicio de los Estados Unidos y el apoyo, también grandes bases militares están ahí de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, el que ya también China haya ingresado al Medio Oriente y digamos que se haya robado la bolsa del mandado, pues nos dice mucho de que también en esta ocasión la reconfiguración del tablero político de influencia en la región, pues ya no solamente le pertenece a los Estados Unidos, sino que incluso China puede ser, que al final los chinos en su diplomacia son muy, muy discretos y silenciosos, pero ya también tengan un gran que decir. Arabia Saudita pues de alguna manera no está en la posición de quererse convertir en el proxy de Israel, como sí lo pudimos haber visto quizá en las pasadas décadas. En este momento ya no estamos ahí, en mi opinión. Sí, dice también Arabia Saudita que ayudó a defender a Israel porque, bueno, pues efectivamente hay una relación también larga ahí, pero más allá de eso, no hay bueno, pues si se necesita nos vamos a meter contra Irán. No hay una declaración de confrontación como tal. Y yo creo que aquí el mérito pues es chino, ¿no? Parte de esto con lo que iniciamos el episodio en donde efectivamente Estados Unidos le pide a China pues que ahora sí que tranquilice las aguas ahí con Irán, que haga su parte así como Estados Unidos dice estarlo haciendo con Israel precisamente. Y pues bueno, vemos que aquí entonces ya hay una suerte de poder, de influencia compartido entre China y los Estados Unidos sobre la región, precisamente con los países pues que sí de una u otra manera han sido los más relevantes en lo que respecta a la estabilidad política, social, económica y diplomática sin duda alguna de toda la región de la cual estamos hablando ahorita. Como tal, pues está
Está complicada la situación. Sí vemos por ahí que ha habido ciertas promesas de ataque, como bien lo dice Isma, que sí, o sea, son posicionamientos de los gobiernos, pero al final son promesas de ataque que tienen que cumplir en dado caso que se necesite. Quienes ya prometieron apoyar a Israel en caso de cualquier cosa, pues obviamente es Estados Unidos, pero también es Reino Unido, es Francia, que ya lo hicieron, también es Jordania, que ya lo hizo. Arabia Saudita, como bien dices, no se pronunció. Y del lado de Irán, pues tenemos la pronunciación que no fue inmediata después del ataque, sino que había sido antes por parte del propio presidente ruso Vladimir Putin. Él hace un par de años sí llegó a mencionar cuando la tensión estaba un poco latente, no a este nivel, pero estaba un poquito ahí tensa la situación entre estos países, pues él llegó a comentar en vivo y en directo que Rusia va a apoyar a Irán en cualquier movimiento que se intente hacer hacia ellos. Rusia va a defender a Irán porque sabe perfectamente que Irán se encuentra en un dilema fronterizo similar al que él tiene, y comparten pues hasta cierto punto parte de un mar, el cual pues es estratégico para ambos porque Irán permite a través del estrecho de Hormuz la circulación de poco más de la mitad del petróleo mundial. Entonces, pues a Rusia le interesa bastante que el régimen que esté en Irán pues sea aliado estrecho de su gobierno. Y por otro lado, China, como bien dices, no solo el hecho de que llegó a mediar, y de hecho aquí es donde quiero que la audiencia se pregunte, ¿cómo es que China sí logró mediar el restablecimiento de relaciones entre Arabia Saudita e Irán? Muy sencillo, con dinero baila el perro. China hoy por hoy es la potencia económica en cuestión de poder adquisitivo a nivel mundial, en cuestión de país. ¿Por qué? Porque los proyectos que anunció el régimen de Bin Salman en algún momento desde hace, bueno, post-COVID, los proyectos como esta famosa ciudad llamada La Línea, no sé si lo ubicas, Isma, que es esta ciudad de casi 100 millas que pretenden hacer en medio del desierto, una ciudad pues muy estrecha pero muy larga, que tenga todo lo que necesita una ciudad para vivir, o sea, toda la infraestructura necesaria. Muchos de estos materiales y de la fuerza de mano de obra y de los arquitectos y de los ingenieros van a ser chinos. Son chinos los que están ahí apalabrados para que Arabia Saudita pueda apoyarse. Y del otro lado, Irán, para modernizar lo que tenían de su fuerza aérea, que pues tienen aviones, sí, de los 70s y demás, pero sus drones no tripulados que mandaron a Israel son de fabricación china. China se los vendió para modernizar su fuerza aérea. Entonces ahí China pudo mediarlo porque está ofreciéndole a cada uno lo que le falta, ofreciéndole a uno salirse un poco del yugo occidental y al otro pues modernizar su fuerza aérea. Fíjate que apenas antes de lo que fue el ataque del 7 de octubre, en donde evidentemente pues inicia este conflicto, Estados Unidos está trabajando fuertemente en temas diplomáticos para que se volvieran a normalizar las relaciones entre Arabia Saudita e Israel, porque evidentemente se vieron afectadas en el sentido en el que bueno, de entrada la gran diferencia por la cual por décadas estuvieron confrontados no solo fue la influencia pues occidental que había en Arabia Saudita, sino que también es de una ala pues islámica del chiismo, Irán, y del sunismo en Arabia Saudita. Entonces había una confrontación ahí también de creencias, aunque fueran la misma religión, hay unas diferencias muy marcadas en cuestión de cuál de las dos ahora sí que prácticas se llevan a cabo. Y esto era, pues ahora sí que un conflicto ideológico, también de creencias y pues a nivel religioso. Sin embargo, pues digamos que esa victoria china del año pasado cimbró a los Estados Unidos porque le hicieron ver que ya no tiene el mismo dominio y el mismo, pues ahora sí que know-how, ¿no? Como de acercamiento para también tratar los propios intereses de cada país. Está muy complicado y como que China logró permear y logró acercarse precisamente pues a establecer ese acuerdo, ¿no? O sea, eso es histórico, porque finalmente a quién le convenía que Irán y Arabia Saudita estuvieran en ese conflicto y no se pudieran, pues no digo que unir, pero simplemente distensar esa pues relación que estaba muy estrangulada por décadas, pues sin duda a Israel y a Occidente, porque significa que hay de alguna manera una amenaza constante a Irán con una Arabia Saudita con mucha potencia, con bases militares, y pues esto significaba que Irán tenía que estarse cuidando todo el tiempo. Esto es mucho estrés. Sin embargo, antes de que tronara este conflicto,
fue precisamente que de alguna manera, no sé si se suspendieron estas negociaciones diplomáticas, pero no se ha llevado a cabo la firma de dicho acuerdo o esta suerte de conformidad de Arabia Saudita por decir, ok, otra vez me meto con Israel y con los Estados Unidos, ¿no? Y aquí el gran ganador, pues entonces es China, porque no le han jalado la cuerda del otro lado, sino que dice, bueno, pues yo ya firmé lo que firmé, yo ya hice lo que hice, y Estados Unidos se vio en esta intención pues frustrado precisamente a raíz del ataque. Sí, y justo qué bueno que dices que China es el ganador, porque esto es algo que leen también sus vecinos, que es con quien pues realmente ha tenido más pique, por así decirlo, China. Sabemos que tiene ahí su historia de discordancia con Taiwán, que China considera que Taiwán es parte de China y Taiwán considera que es Taiwán. Básicamente es así, pero por ejemplo no es casualidad, y es lo que les decía por ahí a los seguidores del podcast y de mi canal, que lean entre líneas las noticias porque al final sí están relacionadas. Por ejemplo, no es casualidad que Japón haya comenzado su rearmamento desde el año pasado. Japón, que desde la Segunda Guerra Mundial pues ha sido un estado que se ha limitado en tener lo que llaman fuerzas del orden o fuerzas de defensa en vez de ejército como tal, pero desde el año pasado Japón ha venido reforzando y rearmando su ejército para ya formar como tal un ejército, ya no solamente fuerzas de defensa, y tal es así que después de estos ataques, o sea, un día después de los ataques, Japón sacó uno de los acorazados que tenía pues estacionados en sus puertos, lo sacó ya al mar, o sea, ya está como tal en mar, cuando esto no había pasado desde hace décadas. O sea, estamos hablando desde el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Esto no es casualidad. Obviamente lo hacen, y digo, a todas luces los japoneses son también diplomáticos muy, muy brillantes, que aprendieron bastante de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ellos tienen por ahí sus cartas diciendo que pues este es un movimiento solamente de ejercicio, solamente de aprendizaje, nada más, está en su derecho, pero esto no es, o sea, esto es lo que quieren demostrar al mundo, pero en realidad lo que están haciendo es prepararse ante una posible niebla de guerra que opaque también a la región asiática del lejano este, donde China, aprovechando esta coyuntura, pueda por ahí a lo mejor hacer algún movimiento como invadir Taiwán. No estoy diciendo que lo vayan a hacer, pero si esto escala, si el conflicto bélico escala en Medio Oriente, va a haber mucha tensión centrada en esta región y se van a olvidar poco a poco de lo que pasa en Ucrania, si es que no pasa a otros lados de Europa, y se van a olvidar de lo que pueda pasar en otras regiones, llámese África subsahariana, ahí háblese también el sudeste asiático. Irónicamente diría yo que América Latina, con todos los problemas que tenemos hoy en día de seguridad, pues parece ser hasta ahora la región más segura en cuestión de que no, sí tenemos tensión entre países, obviamente, pero es política, diplomática, al fin y al cabo. No ha habido una demostración así fuerte. Lo más fuerte llegó a ser lo de Ecuador a México, pero pues sabemos que es un episodio desafortunado de la nueva presidencia. Entonces, en cuestión de escenarios, yo sí veo, digo, para que vayamos pensando en la conclusión, Isma, yo creo que a mi parecer, el escenario más probable es que Israel va a responder, ya lo dije, se va a tardar, no es como que iba a responder inmediatamente, como bien dices, tiene que también calcular los riesgos que tiene, las ganancias que podría tener, y pues maximizar su resultado, como si fuera una empresa casi, pero obviamente sin el paralelismo de la empresa. Tiene que maximizar su resultado, tiene que responder para no parecer débil. Y de ahí yo diría que vamos a estar este año viendo una serie de tira y afloja, de ataque, contraataque, ya directo. Ya ni siquiera yo hablaría de proxies. Sí creo que los proxies se van a meter, pero creo que quienes se van a robar la atención van a ser los intercambios de ataques entre Irán e Israel, hasta un punto en el que ya sea necesaria la negociación para que esto no abarque pues a toda la región o incluso a todo ese hemisferio. Y esto pues va a depender bastante de lo que también lleguen a influenciar los diplomáticos de las potencias, háblese de Estados Unidos, China, Rusia, ahí en la región. ¿Tú cuál crees que sería el escenario más probable? Sí, recordemos que Hamás justamente ha sido vinculado pues con Irán, ¿no? Como un grupo proxy, pues, radical, inestabilizador, desestabilizador, terrorista, ¿no? Que precisamente trata de afectar los intereses y al propio Israel. Entonces, lo que acabamos de presenciar en el tema de la respuesta de Irán nos dice que ya tenemos un nuevo logro desbloqueado en lo que es esta tensión que existe, porque precisamente el ataque surgió
de su propio territorio. Tuvo que atravesar el espacio aéreo saudí y también jordano, y eso no es poca cosa, porque entonces precisamente ya hay un intercambio que atraviesa y que compete a otras naciones para que estos dos puedan estarse respondiendo, por decirlo así. Yo también coincido, no creo que Israel se vaya a quedar de brazos cruzados, pues finalmente aquí también quien gana es Netanyahu, quien antes del 7 de octubre tenía una popularidad y precisamente está en peligro de ser perseguido políticamente, enjuiciado. Y ahorita el gran ganador pues es el que se queda en la silla, precisamente el que ya estaba por irse, pues no se fue a ningún lugar y pareciera que es más necesario que nunca. Y pues esto no es ajeno, siempre los políticos resultan muy buenos para hacerse necesarios cuando ya no lo son. Entonces creo que justamente me quedaría ahí. Pienso que aquí evidentemente la gente jamás va a ganar ante una guerra, la gente del común. Son muchos intereses, son intereses muy fuertes, pero sí podríamos estar esperando una respuesta de Israel. No sabemos cómo, no sabemos cuánto tiempo pueda tardar. No va a ser quizá tan explícito, quizá sí. Entonces lo único que nos queda pues es esperar. Sí, lo único que nos queda es esperar, estar en este vilo, ser partícipes de este momento histórico que estamos viviendo al fin y al cabo, como testigos con información inmediata, como nunca había pasado ningún conflicto de esta envergadura antes en la historia de la humanidad. Y pues con este último comentario, ya es momento de cerrar el episodio. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio de Calabozos y Dragones. Bye. Calabozos y Dragones. Ok, si te digo, Isma, que la Tercera Guerra Mundial empezó con lo que pasó, el ataque de Irán en territorio israelí, que de eso se va a tratar el episodio de hoy, de Calabozos y Dragones, ¿tú qué me responderías? Porque hay mucha gente que me está diciendo, no, yo no veo que esto vaya a escalar, o sí, yo sí veo que esto va potencialmente a ser un conflicto a gran escala, o ya empezó porque ya hubieron por ahí disparos de diferentes países en un solo territorio, con un solo objetivo. Entonces yo sé perfectamente que el concepto más bien de lo que es un conflicto mundial, una guerra mundial, pues solamente tenemos dos ejemplos, o un gran ejemplo, como lo quieras ver, al menos en la época moderna y con el petróleo. Pero ¿tú qué me responderías a eso? Así de tu ronco pecho, antes de entrar en el análisis más profundo.